Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es María Álvarez. Estoy acompañada con Lourdes Tech, Roberto Avendaño. Nosotros somos el equipo número 1 de probabilidad y estadística. Les vamos a hablar sobre el tema de la historia de la estadística. Ahora les presentaremos nuestra línea. Empezamos con el año 3050 hablando sobre los egipcios. Pasamos con los chinos, luego vienen antiguos relatos bíblicos y por último el Imperio Romano. Esto fue antes de Cristo, ahora viene después de Cristo, que es el apogeo del Renacimiento, la Revolución Industrial y por último la estadística moderna. Antecedentes de la estadística antigua. La estadística surgió en épocas muy remotas y como todas las ciencias no surgió de improviso, sino mediante un proceso largo de desarrollo y evolución, desde hechos de simple recolección de datos hasta la diversidad y rigurosa interpretación de los datos que se dan hoy en día. En los años 3050 a.C., en los antiguos monumentos egipcios se encontraban interesantes documentos en que se demuestran la sabia organización y la administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblaciones y continuamente hacían censos, que ponían bajo la protección de la diosa Samkhit, diosa de los libros y de las cuentas. En el año 2238 a.C., en China, Confucio, en uno de sus clásicos, Shuqin, escrito hacia el año 550 a.C., nos narra cómo el rey Yao en el año 2238 mandó hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. En el año 1800 a.C., su origen empieza posiblemente en la isla Cerdeña, donde existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los nuragas, los primeros habitantes de la isla. Estos monumentos formados por bloques de basalto, superpuestos sin mortero y en cuyas paredes se encontraban grabados toscos signos que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Poco a poco, conforme fue evolucionando la sociedad, estos hechos fueron más frecuentes y menos inciertos. En el año 721 a.C., fue Sargón II, rey de Asiria, quien fundó una biblioteca en Ibene, donde se encontraban importantes datos estadísticos sobre producción, cuentas y medicina. En el año 594 a.C., Grecia también tuvo importantes observaciones estadísticas en lo que refiere a distribución de terrenos, servicios. También hay que mencionar algunos filósofos griegos, Sócrates, Heródoto y Aristóteles, quienes incentivaron la estadística. En el año 758 después de Cristo, durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, se hicieron muy pocas operaciones estadísticas con notable excepción de las tierras pertenecientes a la Iglesia. En pleno auge de la estadística descriptiva, en el año 1532, Enrique VII tenía un pavor inmenso sobre lo que es la enfermedad de la peste negra. Al sentir temor de esta enfermedad y de un plan que es de registro de aquellos que morían en los hospitales, o en las calles, o en sus casas. Bueno, en Francia se ideó esta misma técnica, pero en vez de muertos, fue de aquellos que se casaban o que ideaban un plan de matrimonio, y los del bautizo y comuniones. El estudio de las probabilidades. En el año 1487 después de Cristo, el cálculo de las probabilidades se inició como solución a los problemas relativos a los juegos de azar. El problema más importante era el conocido como problema del reparto de las apuestas, que distribuía las ganancias entre los jugadores cuando la partida se interrumpía antes de finalizar. En ninguno de los casos la solución fue satisfactoria, pero contribuyó al desarrollo de la probabilidad. En el año 1687 después de Cristo, el primero en darle definición clásica a la probabilidad fue Jacob Bernoulli, matemático suizo que trabajó en la Universidad de Basilea en el año 1687, en su obra Ars Conjectandi, el arte de la conjetura, que fue publicada años después de su muerte. En esta obra planteó la que es la teoría de la probabilidad. En el año 1718 después de Cristo, más adelante, el matemático francés exiliado en Inglaterra, Abraham de Moivre, aceptó la definición dada por Bernoulli y la reformó en términos más modernos para la época.
una fracción en la que el numerador es igual al número de aparición del suceso y el denominador es igual al número total de casos en la que el suceso pueda o no pueda ocurrir. En el año 1922, Ronald Arnold Fisher era la figura más influyente de la estadística moderna, pues la citó como la poderosa herramienta para la planeación y el análisis de experimentos. Y en el año 1933, Andrew Kolmogorov desarrolló la teoría de la probabilidad totalmente rigurosa basada en axiomas fundamentales. Gracias por escucharnos y ver el video. Nosotros somos el equipo 1 de probabilidad y estadística. Muchas gracias.